Amigo mío, quiero que escuches atentamente, no solo con tus oídos, sino con tu espíritu. Hay un ritmo sagrado en la vida, una corriente invisible que mueve todas las cosas a su lugar correcto. No tienes que empujar el río para que fluya, no tienes que forzar la semilla para que crezca, y no tienes que perseguir lo que ya es tuyo en tu conciencia. Funciona cuando dejas de forzarlo. Verás, en el momento en que intentas forzar el sueño, proclamas con tu energía que aún no es tuyo. Declaras carencia, afirmas la separación, vives en la tensión del deseo sin satisfacción, y en ese mismo momento pierdes el contacto con la verdad. Lo que buscas te está buscando a ti, no a través del esfuerzo, sino a través de la rendición. Todas las cosas comienzan en lo invisible. Cada acontecimiento, cada relación, cada bendición, se concibe primero en el reino invisible del pensamiento y la imaginación. Ese es el útero de la creación. El mundo exterior no es más que el eco de tu suposición interior. Y así, como una mujer que lleva un niño en su vientre no fuerza su crecimiento con sus manos, sino que confía en el desarrollo natural dentro de ella, tú también debes aprender a descansar en tu suposición y permitir que se haga realidad en su propio tiempo divino. Debes aprender a soltar no la visión, sino la lucha, a cesar la guerra interna para silenciar la voz ansiosa que dice, «Debo hacer que esto suceda». No, amado, debes saber que ya está hecho. El trabajo no está en forzar, sino en saber. El esfuerzo no está en el esfuerzo, sino en la fe. Cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido, pones en marcha la ley de la conciencia. Pones en marcha la maquinaria invisible del cielo para que trabaje en tu favor. Mueves montañas no con tus manos, sino con tu conciencia, porque lo que aceptas es verdadero en tu interior. El mundo no puede evitar reflejarlo en el exterior, pero aquí está el misterio. Solo llega cuando dejas de buscarlo con dedos inquietos, cuando liberas la tensión, cuando caes en la quietud, cuando simplemente sabes que es entonces cuando llega la manifestación. ¿No te has dado cuenta? Cuando estabas desesperado por recibir la llamada nunca llegaba. Cuando mirabas el reloj, actualizabas la página, suplicabas al cielo, no pasaba nada. Pero en el momento en que lo dejaste ir, en el momento en que dejaste de preocuparte, en el momento en que lo liberaste en el silencio, de repente apareció la respuesta. Llegó el mensaje. Se presentó la oportunidad. ¿Por qué? Porque tu estado interior pasó de la resistencia a la aceptación. No estás esperando a que el mundo cambie, estás esperando a que tú te alinees con la verdad de tu ser. No eres un mendigo en el reino. No eres un extraño para las bendiciones. Eres hijo de lo eterno, el soñador de sueños, aquel en quien reside todo el poder. Y sin embargo, en el momento en que intentas forzar lo que ya es tuyo, olvidas quién eres. La clave no está en intentar más, sino en confiar más profundamente. No en esforzarte más, sino en ser más consciente. No necesitas manipular la vida. Solo necesitas convertirte en la versión de ti mismo que ya tiene lo que deseas. ¿Y cómo se hace eso? Asumiendo el sentimiento, caminando hacia el final, dejando que tu mundo interior hable el lenguaje de la plenitud. Deja de intentar arreglarlo, deja de perseguirlo, deja de negociar con lo invisible. No estás aquí para presionar al universo. Estás aquí para recordar que todas las cosas ya están terminadas en tu interior. Tu trabajo no es hacer que suceda. Tu trabajo es convertirte en aquel para quien sucede de forma natural. Dices, pero si dejo de intentarlo, ¿no perderé el sueño? No. Si dejas de intentarlo y empiezas a saber, poseerás el sueño. Lo único que perderás es la lucha. Déjalo ir. Deja de lado la necesidad de controlar cada detalle. Deja ir el miedo que te dice que no sucederá. Deja ir la creencia de que debes trabajar más duro, rezar más tiempo, esperar más ruidosamente. Eso no es fe. Eso es miedo disfrazado de acción, y el miedo nunca da vida. Solo el amor lo hace. Solo la fe. Solo la paz. Quédate quieto y sabe que ese es tu poder. Quédate quieto e imagina que esa es tu magia. Quédate quieto y encarna la verdad
de que lo que has visto en tu mundo interior ya está resonando en tu camino hacia la forma. Está hecho, está hecho. Así que deja que se desarrolle. Deja que venga a ti de la manera que debe ser. Confía en la inteligencia invisible que da forma a las galaxias y respira a través de tus pulmones. No necesitas empujar lo que ya está fluyendo hacia ti. Solo recibe. Deja de preguntar cuándo. Deja de preocuparte por cómo. Deja de forzar el momento. Vive desde el estado del deseo cumplido y deja que el mundo exterior alcance tu conocimiento interior. No funciona cuando te esfuerzas, sino cuando te rindes. No funciona cuando suplicas, sino cuando crees. No funciona cuando persigues, sino cuando te conviertes. Recuerda esto. Ya es tuyo, y se te revelará en el momento en que dejes de forzarlo. Déjalo ir. Descansa. Ten la certeza de que funciona cuando dejas de forzarlo. Verás que hay un orden sagrado en el desarrollo de tu vida. Y no responde al pánico. No cede a la presión. Solo responde a la convicción interior de que lo que has imaginado ya es una realidad en el reino invisible. La gran paradoja de la manifestación es esta. En el momento en que lo necesitas demasiado, lo alejas. Pero en el momento en que sabes que ya es tuyo sin desesperación, comienza a moverse hacia ti de maneras que no puedes orquestar ni predecir. La ley espiritual es simple, pero inquebrantable. Todo lo que asumes que es verdad se manifestará en el mundo que te rodea. Una suposición no es una súplica frenética, no es rogar por un milagro, no es afirmar con los dientes apretados. La suposición es silenciosa, tranquila, segura. Camina con dignidad, habla con firmeza, descansa en la quietud. Quien supone no pregunta si llegará, vive como si ya lo hubiera hecho. Cuando dejas de forzarlo, entras en el flujo del tiempo divino. Dejas de actuar como si estuvieras separado de tu bien. Ya no te sientes como un extraño en tu propia visión. En cambio, entras en la escena internamente. Entras en la habitación con conciencia. Tocas la cosa con tu espíritu antes de que tu mano la alcance. Sientes la plenitud antes de la forma. Y esa alineación interna pone en orden el mundo exterior. Debes aprender a estar en paz con la brecha, el espacio entre tu visión interior y la manifestación exterior. Aquí es donde la mayoría de la gente se rompe. Dicen que no pasa nada y entonces se esfuerzan más, empujan más, se asustan más. Que al hacerlo reafirman precisamente lo que están tratando de superar. Olvidan que la brecha no es un problema, es la preparación. Las raíces crecen profundamente antes de que el árbol aparezca sobre la tierra. La semilla se abre en silencio mucho antes de que los primeros brotes verdes rompan la superficie. Así que deja que la brecha sea sagrada. Deja que sea tierra santa. No la llenes de preocupaciones, no la llenes de dudas. Llénala de certeza, llénala de agradecimiento, llénala de imaginación, porque la brecha no es un espacio vacío. Está llena de posibilidades. Lo que haces en lo invisible determina lo que recibes en lo visible. Y aquí está la verdad. El que confía no se precipita. El que sabe no se asusta. El que lo ha visto, en su interior camina por la tierra de forma diferente. No persiguen señales. Ellos son la señal, y no buscan pruebas, viven en la prueba. No hablan de las cosas como si fueran a suceder algún día, hablan de ellas como si fueran ahora. Esto no es arrogancia, es autoridad espiritual, es el poder silencioso de alguien que entiende que todo llega cuando te alineas, no cuando te desvías. Deja de hablar de cuánto tiempo está tardando, deja de ensayar los retrasos, deja de narrar los obstáculos. Cuanto más hablas de lo que aún no ha llegado, más inviertes en la carencia. Pero cuando hablas desde el final, cuando hablas como alguien que ya lo tiene, lo vive, lo sabe, entonces el mundo comienza a reflejar esa postura interior. La pregunta no es si llegará. La pregunta es si puedes permanecer fiel al sentimiento. Puedes persistir en la suposición incluso cuando nada parece confirmarla. Puedes mantener tu mundo interior estable mientras el mundo exterior parece no cambiar. Porque, querido, esa es la prueba. El sueño no responde a tu esfuerzo.
Responde a tu encarnación. Cuando vives desde el final, cuando caminas como la versión de ti mismo, que ya tiene lo que desea, emites una nueva señal al campo de la conciencia. Dejas de suplicar, dejas de regatear, dejas de aferrarte, y en ese conocimiento relajado, permites que el universo te entregue sin resistencia. No confundas la quietud con la pasividad. No confundas la rendición con la debilidad. Estar en calma, interior mientras los vientos del retraso soplan a tu alrededor, es una fuerza poco común. Permanecer en paz mientras las pruebas parecen indicar lo contrario es una rebelión sagrada. Es decir, sé algo más profundo que lo que veo. Camino según mi visión interior, no según las apariencias externas. Me muevo según la verdad, no según el calendario. ¿Qué pasaría si solo por hoy dejaras de intentar averiguarlo? ¿Y si dejaras de calcular cómo, cuándo y a través de quién llegaría tu deseo? ¿Y si dejaras de necesitar señales constantes, validación constante, actualizaciones constantes del mundo que te rodea? Y en cambio, ¿qué pasaría si te quedaras en silencio, en un silencio profundo, y simplemente lo sintieras como hecho, no como esperanza, no como posibilidad, como hecho en tu imaginación, hecho en tu corazón, hecho en tu espíritu? Y si desde ese lugar dejaras que la vida se encargara del resto, ese es el secreto. No está en la presión, ni en el rendimiento, ni en el movimiento constante, sino en el profundo y constante descanso de tu alma que dice que ya es tuyo. Porque en el momento en que dejas de forzarlo, permites que el orden natural de lo invisible te lo traiga de formas que tu intelecto nunca podría imaginar. La fuerza nace del miedo. Intentamos controlar lo que no confiamos. Nos aferramos cuando no creemos en el momento divino. Entramos en pánico cuando olvidamos que el trabajo ya está terminado en lo invisible. Pero cuando recordamos quiénes somos, el poder operativo, la imaginación viva, el recipiente de la creación divina, dejamos de forzar porque ya no necesitamos empujar lo que ya nos pertenece por derecho de conciencia. Empiezas a actuar como quien lo tiene, no con arrogancia, sino con paz. Te levantas por la mañana con calma, caminas por el día con seguridad, bendices tus pasos, tu respiración, tus pensamientos. Dejas de mirar el reloj, dejas de llevar la cuenta, dejas de cuestionar el camino. Y aquí está el milagro. La vida comienza a reorganizarse. Aparecen personas, se abren puertas, los retrasos se disuelven. No porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en un igual para lo que deseas. Cuando te esforzabas, afirmabas la distancia. Pero cuando descansaste, al final te convertiste en uno con ello. Y una vez que te conviertes en uno con ello, en tu imaginación, el mundo exterior se ve obligado a conformarse. Esto no es una ilusión, es una ley. Como es adentro, es afuera. No es una idea bonita, sino un principio inquebrantable de la conciencia. Siempre manifiestas lo que eres, no lo que deseas. Por eso la transformación debe tener lugar en tu interior. Te conviertes en ello, lo vives, lo respiras, y entonces sin esfuerzo aparece. El mundo no responde a tu esfuerzo, responde a tu estado interior. Por eso algunos se esfuerzan durante años y no ven nada, mientras que otros se relajan en la creencia y lo ven llegar rápidamente. La diferencia no está en el valor del sueño, está en la atmósfera de la mente en la que se planta el sueño. Así que cambia la atmósfera. Hazla fértil con facilidad. Hazla rica con descanso. Hazla suave con confianza. No la riegues con lágrimas de desesperación, sino con alegría, con gratitud, con tranquila confianza. Ten claro que lo que es tuyo no huye de ti. Ten claro que la visión que llevas contigo no es una fantasía. Es el recuerdo de lo que ya existe en el reino invisible, y cuando dejes de intentar arrastrarlo hacia la realidad, vendrá a ti por sí solo. Cuando dejes de llamar a todas las puertas con miedo, la correcta se abrirá de par en par, gracias a manos invisibles. Cuando dejes de gritar al vacío, la respuesta llegará en un susurro. Así es como funciona el espíritu. Así es como funciona la fe. Todo lo que deseas ya está vivo dentro de ti. Deja de tratarlo como a un extraño. Acógelo en tu imaginación. Acéptalo en tu conciencia.
dale la bienvenida en tus sentimientos, y luego camina por este mundo como alguien que ya lo tiene. Esa es la postura del poder. Esa es la quietud que habla más alto que la acción. Esa es la energía que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. No estás aquí para perseguir, estás aquí para crear. No para suplicar, sino para convertirte, y todo comienza en el momento en que dejas de forzarlo. Es extraño, ¿verdad? La forma en que la vida se curva tan sutilmente, casi imperceptiblemente cuando cambias tu postura interior, puedes pensar que no está pasando nada, pero en la quietud de tu rendición, en la tranquilidad de tu nueva suposición, toda la estructura de la realidad comienza a responder. Al principio no hay fuegos artificiales, no suena música dramática, pero todo se mueve. No porque lo estés empujando con pura voluntad, sino porque has entrado en armonía con ello. Has dejado de intentar derribar la puerta, y de repente la puerta comienza a abrirse sola. La mayoría de la gente no reconoce este cambio porque sigue siendo adicta al esfuerzo. Para ellos el éxito y la lucha son gemelos. Piensan que si no sudan, se esfuerzan, arreglan, fuerzan, entonces no lo están haciendo bien. Pero la verdad es que el poder espiritual no funciona así. El poder real nunca es ruidoso. La transformación real nunca es frenética. No necesita anunciarse con ruido. No se abre paso a la fuerza a través de las paredes. Entra como el aliento, como el silencio, como la luz que se cuela en una habitación oscura sin pedir permiso. Simplemente llega porque pertenece allí. Cuando intentas forzar tu vida para que se doble a tu voluntad, ya no estás actuando desde la creación. Estás reaccionando desde el miedo, y el miedo siempre es miope. No ve el panorama completo, no reconoce el momento divino que está dando forma a las cosas con mucha más inteligencia de la que tu pánico jamás podría tener. El miedo dice que hagas algo ahora, pero la fe dice que ya está hecho. Y en esa diferencia radica tu libertad. En el momento en que dejas de forzar, entras en el flujo de la sabiduría. De repente, puedes escuchar los sutiles impulsos que provienen de tu interior. Empiezas a notar cosas que antes estabas demasiado agitado para ver. Reconoces que las puertas cerradas no eran castigos, sino protecciones. Que los retrasos no eran negativas. Eran invitaciones a alinearte más profundamente con tu verdadero deseo. El tipo de deseo que no solo satisface la superficie, sino que llena el alma. Todo tiene un desarrollo natural, y tú no eres el autor de ese ritmo. Eres su participante, su vehículo, su espejo. La rosa no florece porque le grites que se abra. Florece porque ya lo es en su interior. La fruta madura en su temporada. Y cuando vives en ese mismo ritmo, cuando tu conciencia comienza a confiar en los ciclos invisibles, descubrirás que las cosas no te llegan por la fuerza, sino por resonancia. No persigues lo que ya eres. Y si te atreves a encarnar la sensación de tenerlo ya plenamente, sin disculparte, verás lo rápido que lo exterior comienza a ajustarse a lo interior. Verás cómo tu mundo se vuelve más cooperativo, no porque lo hayas manipulado, sino porque lo has liberado. El acto de soltar no es pasivo, es poderoso. Le dice al universo, confío en ti para hacer lo que yo no puedo. Le dice a tu propia alma, sé que está hecho aunque no lo vea. Cuando dejas de forzar, finalmente haces espacio para que llegue la respuesta. Abres la puerta ante la que has estado de pie, llamando con impaciencia. Dejas de lado el parloteo mental el tiempo suficiente para escuchar el susurro que siempre ha estado tratando de llegar a ti. Te conviertes en un recipiente, no en una máquina, en un receptor, no en un resistente. Eso es lo que realmente significa permitir. No es sentarse en la pereza, sino elevarse en conciencia, volverse tan claro, tan profundamente arraigado en el resultado final dentro de ti mismo que no necesitas que el mundo exterior lo valide. Lo has visto en el espíritu, lo has sentido en el silencio, lo has vivido en tu imaginación, y eso es suficiente. Tú eres suficiente. La visión ya está hecha. La manifestación está en camino, no porque la hayas forzado, sino porque has recordado quién eres. No tienes que coaccionar al universo, no necesita que lo convenzas.
simplemente necesita dirección. Y tu dirección no se da a través del esfuerzo, sino a través del sentimiento. Cada vez que te detienes en la sensación de que tu deseo se ha cumplido, estás dando la orden. Y la respuesta no llega a través del caos, sino a través de una tranquila reorganización. Las personas adecuadas se sienten atraídas por ti. Los momentos adecuados te encuentran. Los caminos adecuados se iluminan por sí mismos, pero no llegan cuando estás tenso y luchando. Llegan cuando estás tranquilo y seguro. En el momento en que dejas de preguntarte dónde está, empiezas a sentir que por supuesto está aquí. Y en ese cambio la energía que te rodea cambia. Ya no eres un imán para los retrasos, sino la encarnación viva de la plenitud. La energía de la desesperación aleja las cosas, pero la energía de la plenitud, de la suficiencia, de la facilidad divina, atrae todas las cosas hacia sí misma sin esfuerzo. Debes aprender a vaciarte de resistencia para que la vida pueda llenarte de abundancia. Tus esfuerzos nunca fueron lo que lo hizo posible. Siempre fue tu estado de ser. No puedes forzar la gracia, no puedes exigir el orden divino. Solo puedes alinearte con él. Y en el momento en que dejas de forzar, es cuando entras en esa alineación. Déjate respirar de nuevo. Déjate disfrutar de la visión sin necesidad de poseerla en este mismo instante. Déjate bailar en el sueño sin necesidad de despertar y medir su distancia. Porque cada vez que te permites preguntarte cuándo te alejas de la realidad del ahora, cuando vives en el ahora, como si el sueño fuera real, colapsas el tiempo. Disuelves la barrera. Lo invocas con tu conocimiento. Deja de actuar como un extraño ante tu propio deseo. Deja de tratarlo como si viviera en una tierra lejana, desconectada de quién eres. Tu sueño no está ahí fuera. Está aquí dentro, esperando a que lo reclames con convicción y paz. No tienes que arrastrarlo al otro lado del umbral. Tienes que convertirte en el umbral. Tienes que convertirte en el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, donde lo invisible toma forma, donde el espíritu se hace visible. ¿Y cómo se hace eso? Dejando ir, liberándote de la necesidad de controlar todo, negándote a entrar en pánico en el silencio, confiando en que lo que has imaginado ya ha sido recibido por la inteligencia más profunda dentro de ti y ahora se está desarrollando con perfecta precisión y exactitud. No ves las raíces creciendo bajo la tierra, pero están ahí. No oyes las estrellas moviéndose en el cielo para alinear tu camino, pero lo están haciendo. No sientes que todo el campo de conciencia se doblega a tu suposición, pero lo hace. Y todo esto sucede cuando ya no te interpones en el camino con los puños cerrados y pensamientos ansiosos. Cuando liberas la necesidad de forzar, vuelves al lugar donde los milagros son naturales. Y no es eso lo que tu espíritu realmente quiere. No más presión, no más esfuerzo, no más lucha, sino descanso. Descansa en el saber, descansa en el ser. Descansa en la verdad de que lo que es para ti no puede faltarte. No cuando lo eres interiormente. Llega cuando dejas de aferrarte. Fluye cuando dejas de perseguirlo. Se manifiesta cuando dejas de exigir y empiezas a declarar que está hecho. Y lo dices no por arrogancia, sino desde la tranquilidad de estar en unión con lo que tanto has deseado. No necesitas explicárselo a nadie. No necesitas demostrar nada. No necesitas convencer a nadie. Lo que ves dentro es tuyo. Lo que sientes, como real, se está formando. Lo que encarnas en tu conciencia se cristalizará y se hará realidad. No se trata de imaginación como fantasía. Se trata de imaginación como creación, y siempre funciona mejor cuando no se ve perturbada por la presión. Así que permítete volver a la tranquilidad, permítete reír de nuevo, permítete liberarte de la carga de hacer que suceda. Tu trabajo no es luchar contra lo invisible, sino alinearte con ello. Tu papel no es exigir que cada detalle encaje, sino sentir que el final ya está aquí. Y cuando eso se convierta en tu morada, cuando se convierta en tu hogar, notarás que lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. Lo que antes parecía pesado se vuelve ligero.
Lo que antes parecía retrasado comienza a desarrollarse con un ritmo divino. No necesitas forzar lo que ya está fluyendo, solo tienes que apartarte del camino. Confía en el proceso, confía en el ritmo, confía en el sueño y sobre todo confía en que ya está hecho. Deja que sea fácil, deja que sea sencillo, deja que sea ligero. Esto es lo que has venido a recordar. No que tenías que demostrar tu valía, no que tenías que luchar para hacer realidad la visión, sino que todas las cosas se sienten atraídas hacia ti según tu estado. No manifiestas con el sudor de tu frente, manifiestas con la naturaleza de tu ser, y cuando dejas de forzarlo, tu ser se vuelve magnético, radiante, sin esfuerzo. Empiezas a caminar de forma diferente, no porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque tú has cambiado, y el mundo, como siempre, debe reflejar el cambio. No tiene otra opción. Refleja el tono de tu interior, la textura de tu estado de ánimo, el espíritu de tus suposiciones. Y cuando tu suposición es tranquila, inquebrantable, y está completamente saturada con el fin, te adentras en experiencias que antes creías lejanas. No hay distancia entre tú y lo que deseas, excepto la distancia de tu creencia. Y la creencia no es una declaración de esperanza. La creencia es la encarnación. La creencia es vivir desde el fin, no caminar hacia él. No es susurrar quizás algún día. Es declarar en silencio, ahora aquí estoy. Y en el momento en que esa declaración interior se vuelve más real para ti que cualquier apariencia exterior, la realidad cambia. Ya no necesitas manipular tus circunstancias, porque te das cuenta de que el mundo exterior no es más que una sombra. El verdadero trabajo, el único trabajo, está en tu interior. Regresas al lugar secreto de tu imaginación, no para escapar, sino para crear. Entras en la escena de tu deseo, como si ya vivieras allí, y empiezas a sentirlo. Piensa desde allí. Muévete en él. Y el mundo, como un espejo, se va remodelando lentamente para adaptarse al molde que le has impreso. No es una carrera de velocidad, no es una carrera desesperada hacia la meta. Es una quietud, una espera sagrada que no es ociosa sino viva. No estás esperando con dudas, estás esperando con satisfacción. No estás conteniendo la respiración, estás respirando la realidad de lo invisible. No estás posponiendo la alegría, la estás practicando ahora mismo. Y cuanto más vuelves a ese estado, más te convences de que lo que has visto en tu ojo interior es real. Menos sientes la necesidad de forzar nada. No intentas que la gente se comporte de una determinada manera. No intentas manipular las conversaciones, forzar los resultados, ni obsesionarte con el momento oportuno. Dejas ir la energía frenética y en su lugar surge la paz. La paz de saber con tranquilidad que lo que es tuyo no puede eludirte. Y si parece que sí, si parece que se retrasa, no te desesperas, no reaccionas. Simplemente vuelves a tu centro y te recuerdas a ti mismo que nada se ha perdido, nada se niega. Todo se está desarrollando con precisión. Incluso lo que parece un desvío no lo es. Es el diseño, incluso lo que parece un rechazo es una redirección. No necesitas forzar nada, porque entiendes que siempre estás siendo guiado, siempre estás siendo conducido, siempre estás siendo alineado con lo que coincide con tu estado interior. Por eso ya no te asustas en la pausa, ya no temes al silencio. Acoges la quietud porque sabes que nunca está vacía. Está llena de formación. Lo invisible está trabajando. El suelo de la conciencia está vivo con movimiento. La semilla que plantaste en tu imaginación está siendo regada por tu fe. Y cada vez que vuelves a la sensación de que el deseo se ha cumplido, lo nutres. Cada vez que dejas de necesitarlo, ahora afirmas que ya es. No necesitas convencer a nadie. No necesitas anunciar lo que va a pasar. Solo necesitas permanecer en el conocimiento. Porque cuando es real para ti, lo exterior le seguirá. No porque lo hayas perseguido, sino porque te has convertido en ello. Has dejado de actuar. Has dejado de fingir. Dejaste de aparentar. Y simplemente descansaste en la verdad de lo que ya es. Este es el cambio que lo cambia todo. No más trabajo,
sino más voluntad. No más presión, sino más presencia. Empiezas a disfrutar de nuevo de la visión sin miedo a perderla. Vuelves a visitar el sueño sin el dolor de la espera. Te permites alimentarlo no para que se haga realidad, sino porque ya se ha hecho realidad, en tu espíritu, en tu imaginación, en tu propio santuario interior. Y cuando lo alimentas allí de manera constante, persistente, y sin esfuerzo lo acercas, no exigiéndolo, sino convirtiéndote en él. Por eso, forzarlo nunca funciona. Proviene de un lugar de separación. Dice que está ahí fuera y que debes ir a buscarlo. La creación no funciona de fuera hacia adentro, funciona de dentro hacia afuera. No estás persiguiendo tu deseo. Lo estás invocando al ser la versión de ti mismo que ya vive en su plenitud. Estás caminando por el mundo como la versión de ti mismo que ya conoce el resultado, que ya siente la satisfacción, que ya se mueve en la victoria. Y cuando haces esto, todo a tu alrededor comienza a responder. No porque lo hayas manipulado, sino porque has entrado en resonancia con ello. Te has convertido en la vibración de lo que deseas. Ya no estás esperando, estás encarnando. Ya no estás deseando, estás recordando. Recordando quién eres. Recordando que tú eres quien tiene el poder de elegir tu estado, de permanecer en él, de volver a él y de dejar que fluya a través de ti sin resistencia. Así es como te conviertes en una invitación viviente a los milagros, no persiguiéndolos, sino convirtiéndote en su hogar. En el momento en que dejas de intentar arrastrar tu sueño al presente, es cuando el presente se vuelve fértil para que el sueño emerja. Y no llega con fanfarria, sino con gracia, no con esfuerzo, sino con facilidad, porque nunca debiste forzarlo. Solo debías sentirlo, creerlo, confiar en ello y descansar en ello. Y en ese descanso eres más poderoso que en todos tus esfuerzos. En ese descanso eres más magnético que en todos tus empujones. En ese descanso estás recostado, centrado, anclado en la verdad. Y esa verdad es esta: todo está trabajando a tu favor, no en tu contra. Nunca falta nada realmente. El retraso no es la negación, y el hueso que dejas de forzar es el momento en que empiezas a recibir. Así que deja que el mundo haga lo que hace. Deja que los demás se apresuren si deben hacerlo. Deja que las apariencias se arremolinen, cambien y griten para llamar tu atención. Tú no te mueves por las apariencias, no vives por el miedo, te mueves por tu visión interior, vives por una convicción invisible y sabes más allá de todo conocimiento que lo que se planta en lo invisible algún día florecerá en forma. Todo lo que debes hacer es dejar de empujar, dejar de dudar, dejar de forzar y empezar a recordar. Empieza a sentir, empieza a imaginar de nuevo, no como un escape, sino como una creación. Vuelve a la sensación, vuelve al final y quédate allí, no con los puños cerrados, sino con las manos abiertas, no con desesperación, sino con alegría. Nunca se te pidió que forzases lo que ya es tuyo. Se te pidió que lo recibieses con gracia, que lo encarnases con paz, que lo expresases con certeza. Y en el momento en que dejas de luchar, te conviertes en la señal más clara de la vida que siempre has imaginado. Así que déjala venir no por presión, sino por presencia. Deja que se desarrolle no por la fuerza, sino por la fe. Ya no necesitas luchar, esforzarte por perseguir lo que ya es tuyo. En espíritu, simplemente descansa en el conocimiento, camina en el sentimiento, confía en el silencio y permite que la mano invisible de la vida mueva todas las cosas a su lugar. No funciona cuando lo fuerzas, sino cuando finalmente lo dejas ir, te rindes hasta el final y te conviertes en ello. Lo que es tuyo ya está encontrando su camino hacia ti. Déjalo venir. Música. La voz de Dios no es un estruendo atronador que viene de los cielos. Tampoco es un eco lejano en el viento. Es la voz suave y tranquila que habla dentro de ti, el susurro que surge en momentos de contemplación silenciosa. Ya lo has oído antes, cuando una idea ilumina repentinamente tu mente, cuando te invade una profunda sensación de saber, cuando algo dentro de ti te dice que sigas adelante incluso
cuando el mundo te dice lo contrario. Esta voz no viene de fuera, no está separada de ti. Es la presencia de lo divino dentro de ti que te llama a entrar en tu realidad más elevada. Muchos viven sus vidas sordos a esta llamada, esperando una gran señal, un milagro, que los impulse a actuar. Pero la llamada de Dios no se encuentra en el ruido del mundo. Está en el silencio en el espacio, entre los pensamientos en la profunda convicción que conmueve el alma. No pide atención, pero está siempre presente esperando ser reconocida. Cuando reconoces esta voz, empiezas a comprender que siempre has sido guiado, siempre has sido conducido hacia tu propósito divino. Para responder a la llamada de Dios, primero debes creer que te está hablando, que ya ha puesto en ti todo lo que necesitas. No estás esperando que una fuerza externa te rescate. La respuesta ya está dentro de ti. En el momento en que asumes que lo que buscas ya es tuyo, te alineas con la frecuencia divina. Lo que antes era invisible comienza a tomar forma, y lo que parecía imposible comienza a desarrollarse. No se trata de una mera ilusión, es la ley de la fe en acción. Habrá momentos en los que la duda se apoderará de ti, en los que las circunstancias te dirán que no eres digno, que no estás destinado a elevarte. Pero la fe no se basa en las pruebas de los sentidos. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es saber que lo que hay dentro de ti es más grande que lo que tienes delante. Toda gran vocación encuentra resistencia. En el momento en que decides dar el paso hacia la vida que Dios ha preparado para ti, surgirán distracciones, se levantarán obstáculos y las voces del mundo intentarán ahogar la voz de la verdad. Sin embargo, en el espacio tranquilo de tu alma, Dios sigue hablando recordándote que eres elegido. No busques en el mundo la confirmación de tu vocación, porque el mundo solo refleja lo que tú crees. En lugar de eso, mira hacia tu interior. Siente la realidad de tu oración respondida. Camina como si ya estuviera hecho. Habla como si ya estuvieras en el cumplimiento de la promesa de Dios. El poder no está en esperar. El poder está en saber. En el momento en que lo declaras, el cielo se mueve para alinearse con tu declaración. Dios no llama a los cualificados, sino que cualifica a los llamados. Si has sentido la atracción hacia algo más grande, si has sentido el empujón divino que te insta a dar un paso adelante, sabe que ya está hecho en lo invisible. Tu papel es aceptarlo, encarnarlo, vivir como si ya lo hubieras recibido. Este es el misterio de la fe. Lo que aceptas como verdadero en tu conciencia debe revelarse en tu mundo. La voz de Dios siempre está hablando, siempre guiando, siempre llamándote a una mayor expresión de ti mismo. La pregunta no es si Dios te está llamando. La pregunta es, responderás. La voz de Dios nunca calla, aunque el mundo intente ahogarla con su ruido. No se encuentra en las distracciones de la vida ni en las opiniones fugaces de los demás. No discute, no exige, no se impone. Espera, es paciente, es eterna. La llamada de Dios siempre ha estado dentro de ti, entretejida en el tejido de tu ser, antes de que dieras tu primer aliento. La pregunta no es si Él está hablando, sino si tú te has aquietado lo suficiente como para escuchar. Muchos buscan fuera de sí mismos, buscando validación, esperando pruebas externas antes de creer. Pero para escuchar la voz de Dios, debes volverte hacia tu interior porque el reino de los cielos está dentro de ti. Debes cerrar los ojos a las ilusiones del mundo y abrir tu visión interior a la verdad. Dios no te llama según lo que ve el mundo. Te llama según lo que ya ha puesto dentro de ti. Si deseas algo profundamente, si te sientes atraído por un propósito, es porque ese propósito fue escrito en tu espíritu antes de que comenzara el tiempo. La duda es la gran engañadora. Te susurrará que no eres digno, que no estás preparado, que debes esperar el momento perfecto. Pero ¿cuándo ha exigido Dios la perfección antes de utilizar a sus elegidos? No eligió a los más fuertes, ni a los más cualificados, ni a los que el mundo consideraba dignos. Eligió a los que estaban dispuestos. Eligió a los que podían ver más allá de sus circunstancias actuales y creer en su promesa.
Cuando respondes al llamado de Dios, entras en lo invisible, en una realidad que existe más allá de los límites del entendimiento humano. La fe no es esperar. La fe es saber. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es la convicción inquebrantable de que lo que Dios ha puesto dentro de ti ya está hecho. Cuando caminas por fe, ya no preguntas «¿sucederá?». Declaras que así es. No esperas a que las circunstancias se alineen. Te alineas con la verdad de que la obra ya está completa en el reino espiritual. En el momento en que asumes que es verdad, en el momento en que lo aceptas como ya existente, el mundo debe conformarse a esa creencia. No hay separación entre tú y Dios. La voz que oyes dentro de ti no es una fuerza externa lejana. Es la presencia de Dios que mora en ti como tú. Cuando aceptas esta verdad, ya no buscas respuestas fuera de ti mismo, porque todo lo que necesitas ya te ha sido dado. No suplicas por orientación. Confías en que los pasos se revelarán a medida que caminas con fe. No imploras una señal. Reconoces que el deseo mismo dentro de ti es la señal. Algunos lo cuestionarán, algunos dudarán. Dirán que es una tontería creer en lo que no se puede ver, pero ellos no comprenden la naturaleza de la realidad. Todo lo que ves fue una vez invisible. Cada gran obra, cada creación, cada milagro, comenzó como una idea, una visión, una creencia que desafiaba la evidencia de los sentidos. Cuando respondes al llamado de Dios, no estás esperando que el mundo lo confirme. Te estás moviendo en alineación con la realidad invisible que ya existe. Tus palabras tienen poder. En el momento en que declaras algo, le das vida. Tú moldeas tu realidad a través de las palabras que pronuncias y las creencias que tienes. Cuando dices, yo soy, estás haciendo una declaración de creación. Si dices, soy débil, creas debilidad. Si dices, soy fuerte, la fuerza surge dentro de ti. Lo que aceptas como verdadero en tu mente debe manifestarse en tu vida. Habla como si ya estuviera hecho. Camina como si ya lo hubieras recibido y el mundo debe alinearse para reflejar tu convicción interior. El miedo intentará detenerte. Te susurrará que no eres suficiente, que fracasarás, que debes esperar hasta sentirte más preparado. Pero el miedo es solo una ilusión, una sombra, que desaparece en el momento en que te adentras en la luz de la fe. No hay necesidad de luchar contra el miedo ni de combatirlo. Simplemente avanza, como si no existiera, y se disolverá por sí solo. Cuando Dios te llama, no te muestra todo el panorama de una vez. Te da solo la luz necesaria para dar el siguiente paso. Muchos dudan porque quieren certeza antes de actuar, pero la certeza no es la base de la fe. La base es la confianza. Confía en que al dar un paso se revelará el siguiente. Confía en que no caminas solo. Confía en que el camino ya está preparado, aunque aún no puedas verlo. Tu imaginación es la puerta de entrada a lo divino. Lo que consideras real en tu mente acabará por materializarse en tu vida. Si puedes verlo en tu interior, si puedes sentirlo como algo ya hecho, has puesto en marcha una realidad que no se puede negar. No te preocupes por cómo se va a cumplir. El cómo no es tu responsabilidad. Tu papel es creer, confiar y caminar con la convicción de que ya es tuyo. Cuando des el paso hacia tu vocación divina, encontrarás resistencia. No todo el mundo lo entenderá. Algunos intentarán arrastrarte de vuelta a su visión limitada de la realidad. Te dirán que seas realista, que vayas sobre seguro, que rebajes tus expectativas. Pero la llamada de Dios no es para aquellos que buscan comodidad. Es para aquellos que están dispuestos a dar un paso más allá de lo que conocen. Es para aquellos que están dispuestos a abrazar lo desconocido, a caminar con fe, incluso cuando el camino no está claro. Habrá momentos en los que el viaje se sienta solitario, en los que te preguntes si has tomado la decisión correcta. Pero recuerda esto, Dios nunca llama sin equipar. Si se te ha dado una visión, también se te ha dado la capacidad de hacerla realidad. No necesitas ver el panorama completo,
Solo necesitas confiar en que lo que se ha puesto dentro de ti ya está terminado en el reino espiritual. No estás esperando una señal, tú eres la señal. No estás esperando permiso, ya has sido elegido. En el momento en que decides dar el paso hacia tu vocación, en el momento en que aceptas que la promesa de Dios ya se ha cumplido, el mundo debe cambiar para reflejar esa realidad. Nada fuera de ti puede detener lo que ha sido ordenado divinamente. No hay necesidad de esperar. No hay necesidad de dudar. La voz que oyes en tu interior es la voz de la verdad. Es el susurro de lo divino que te llama a entrar en la plenitud de quien eres. Responderás. La llamada de Dios no es una llamada de incertidumbre, ni viene acompañada de vacilación. Es firme, resuelta e innegable. No suplica reconocimiento, ni vacila cuando se enfrenta a la duda humana. Es el susurro eterno que siempre ha estado contigo, esperando a que reconozcas su presencia. Responder a esta llamada es entrar en alineación con la realidad que ya ha sido creada para ti. No se trata de esforzarse o luchar para que algo suceda. Se trata de aceptar lo que siempre ha sido tuyo. Muchos creen que deben trabajar para obtener la aprobación de Dios, que deben demostrar su valía antes de poder entrar en su propósito divino. Pero tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Nunca hubo un momento en el que estuvieras separado de Dios. La ilusión de la separación solo existe en la mente. En el momento en que liberes la idea de que estás lejos de Él, comenzarás a ver que nunca has caminado solo. El mismo poder que creó los cielos y la tierra reside dentro de ti. Escuchar la voz de Dios es reconocer que tus deseos más profundos, tus mayores aspiraciones, no son aleatorios. Son instrucciones divinas que te guían hacia el cumplimiento de su plan perfecto. No debes permitir que las opiniones de los demás dicten tu camino. Si esperas a que el mundo valide tu vocación, esperarás eternamente. El mundo no comprende los caminos del Espíritu. Busca lógica, pruebas tangibles antes de creer, pero la fe funciona de otra manera. Se mueve en lo invisible, confiando en que lo que se ha declarado en el reino espiritual debe suceder en el físico. Cuando tienes una visión en tu mente, cuando la aceptas como verdadera, ya la has recibido. No hay que esperar, solo hay conocimiento. Dios no te llama basándose en lo que has hecho, te llama basándose en lo que ha puesto dentro de ti. Si te ha dado un sueño, ya te ha dado los medios para cumplirlo, pero no te obligará a dar el paso. El libre albedrío es el gran regalo y la gran responsabilidad. Debes elegir creer, debes elegir actuar, debes elegir confiar en que lo que Él ha dicho no volverá vacío. Habrá momentos en los que las pruebas del mundo contradigan la promesa. Mirarás a tu alrededor y no verás ninguna señal de aquello en lo que has creído. Este es el campo de pruebas de la fe. ¿Confiarás en lo que ves o confiarás en lo que se te ha revelado en lo más profundo de tu espíritu? El mundo siempre te dará razones para dudar. Pero la duda es impotente ante la verdadera fe. En el momento en que decidas que tu visión es más real que tus circunstancias actuales, en el momento en que te niegues a entretener cualquier pensamiento contrario a tu propósito divino, todo el universo se inclinará para alinearse con tu convicción. El miedo intentará persuadirte de que no estás preparado, de que necesitas más tiempo, de que debes esperar las condiciones perfectas. Pero, ¿qué es el miedo sino una mentira disfrazada de razón? ¿Qué es la vacilación sino la mente aferrándose a lo familiar? Cuando te llaman, debes actuar. No cuando te sientas preparado ni cuando el mundo esté de acuerdo, sino cuando la voz dentro de ti te lo diga. Tu creencia es la base sobre la que se construye tu realidad. Si crees que eres limitado, experimentarás limitaciones. Si crees que no eres digno, verás pruebas de tu indignidad. Pero si crees que Dios ya ha preparado el camino, si crees que nada es imposible, si crees que sus promesas ya se han cumplido, caminarás en la manifestación de esa verdad. El mundo te dirá que seas práctico, que bajes tus expectativas, que te conformes con lo que parece alcanzable. Pero la fe no es práctica. La fe no se ajusta a la lógica humana. La fe desafía lo visible y abraza lo invisible. Mueve montañas no a través del esfuerzo, sino a través de una convicción inquebrantable.
Los milagros más grandes no suceden por la fuerza, suceden a través de la alineación. Cuando alineas tus pensamientos, tus palabras y tus acciones con la realidad que Dios te ha revelado, lo imposible se vuelve inevitable. Toda gran obra comienza en la mente. Toda transformación comienza con una decisión. No necesitas ver todo el camino antes de dar el primer paso. Solo necesitas confiar en que el siguiente paso se revelará. Las respuestas que buscas ya están dentro de ti, esperando ser reconocidas. Cuando dejas de buscar orientación en el exterior y te vuelves hacia tu interior, descubrirás que siempre has conocido el camino. Habrá quienes dudarán de ti. Habrá quienes cuestionarán tu fe, quienes desafiarán tu visión, quienes intentarán convencerte de que estás equivocado. Pero su incredulidad no tiene poder a menos que tú la aceptes. No necesitas su aprobación, no necesitas su validación, solo necesitas confiar en lo que Dios ha puesto dentro de ti. Si te mantienes firme en la verdad, si te niegas a albergar dudas y caminas con la seguridad de que ya está hecho, nada podrá interponerse en tu camino. La voz de Dios no está lejos, no es algo que debas esforzarte por oír. Siempre está hablando, siempre, guiándote, siempre, recordándote quién eres. Realmente, la pregunta no es si Él te está llamando, la pregunta es si tú responderás. ¿Confiarás en lo que se te ha revelado? ¿Darás un paso más allá de tu zona de confort? ¿Te atreverás a creer que ya has recibido todo lo que buscas? La elección es tuya. El poder siempre ha sido tuyo. En el momento en que digas sí a tu llamada divina, en el momento en que decidas que nada hará tambalear tu fe, el mundo que te rodea cambiará para reflejar esa decisión. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Todo lo que has pedido ya te ha sido dado. Lo único que queda por hacer es creer. La voz de Dios no viene con fuerza, ni exige tu atención a través de proclamas en voz alta. Es una suave agitación, interior, un profundo conocimiento que no se puede explicar, solo sentir. Es el momento de quietud en el que te das cuenta de que tus deseos nunca fueron aleatorios. Fueron colocados dentro de ti por intención divina. Y sin embargo, muchos dudan. Esperan una señal, una confirmación externa para que el mundo esté de acuerdo con lo que su espíritu ya sabe. Pero el mundo no concede validación a quienes caminan con fe. La fe no requiere pruebas externas, ella es la prueba, es la evidencia de lo que no se ve. La seguridad de que lo que se siente en el interior es mucho más real que lo que se observa en el exterior. No fuiste creado para caminar con vacilación, ni fuiste diseñado para vivir en la incertidumbre. El mayor engaño del mundo es la creencia de que estás separado de Dios, que debes buscarlo como si estuviera lejos, como si estuviera fuera de tu alcance, pero Él está dentro de ti. Su voz es tu voz cuando te permites escucharla, más allá del ruido de la duda. En el momento en que reconoces esta verdad, en el momento en que renuncias a la ilusión de la separación, entras en la plenitud de tu vocación. El miedo te susurrará que no estás cualificado, que no estás preparado, que debes esperar hasta tener todas las respuestas. Pero la llamada de Dios no llega a aquellos que ya están preparados. Llega a aquellos que están dispuestos a creer cuando no hay pruebas, dispuestos a confiar cuando la lógica dice lo contrario. Dispuestos a adentrarse en lo desconocido, sabiendo que lo invisible es más real que lo visible. La mente es la puerta de entrada a la manifestación divina. Cada pensamiento, cada creencia, cada suposición da forma a la realidad que experimentas. Si asumes la carencia, vivirás en la carencia. Si asumes la duda, encontrarás obstáculos. Pero si asumes que ya has recibido lo que buscas, si asumes que la promesa de Dios ya se ha cumplido, nada podrá impedir que esa realidad se manifieste. El mundo te dirá que seas realista, que bajes tus expectativas, que te conformes con lo que se considera posible. Pero la fe no está limitada por las limitaciones humanas. La fe ve más allá de las apariencias. La fe sabe que lo que existe en lo invisible es más poderoso que cualquier cosa que el mundo físico pueda presentar. Tu vocación no es algo que debas ganarte.
No se concede en función de los méritos o la aprobación humana. Ya está escrita. Siempre lo ha estado. Cuando sientes esa fuerza interior, cuando sientes que hay algo más grande esperándote, no es imaginación. Es un recuerdo divino. Es la verdad de tu ser revelándose ante ti. Responder a la llamada no es adentrarse en algo nuevo. Es volver a lo que siempre ha sido tuyo. Habrá momentos de silencio, momentos en los que parecerá que no ocurre nada, en los que sentirás que Dios está lejos. Pero en esos momentos se está produciendo una transformación. La fe no se pone a prueba en tiempos de certeza, se pone a prueba en la espera. Seguirás creyendo cuando no haya señales. Te aferrarás a la visión cuando nada en el mundo la confirme. Los que manifiestan lo imposible son los que se niegan a rendirse. Los que mantienen la realidad invisible tan firmemente en sus mentes, que el mundo físico no tiene más remedio que alinearse. En el momento en que decides que lo que Dios te ha revelado es cierto, independientemente de lo que diga el mundo, cambias de dimensión. Pasas de la esperanza al conocimiento del deseo a la posesión. El mundo refleja tu estado interior. Cuando caminas como si ya estuviera hecho, cuando hablas como si ya lo hubieras recibido, el mundo se adapta. No cuestiona, responde. Esta es la ley de la fe, la ley que se ha proclamado desde el principio de los tiempos. Muchos dudarán de ti, muchos cuestionarán tu certeza, lo llamarán locura, arrogancia, delirio. Pero lo que no entienden es que cada gran movimiento de Dios comienza en la mente antes de que el mundo lo vea. Nadie ve la semilla cuando está enterrada bajo la tierra. Para el observador externo no hay señales de vida, pero el que la plantó conoce la verdad. El que la plantó no la desentierra todos los días para comprobar si está creciendo. Confía, cree. Sabe que bajo la superficie, más allá de lo visible, se está produciendo una transformación. Y entonces, a su debido tiempo, lo que antes era invisible se vuelve innegable. Lo mismo ocurre con tu vocación. Puede que el mundo aún no la vea, pero eso no significa que no se esté desarrollando. La única pregunta es si confiarás en el proceso, si permanecerás firme en tu fe negándote a vacilar, negándote a albergar dudas, negándote a aceptar cualquier realidad que no sea la que Dios ha puesto en tu espíritu. Las mayores limitaciones solo existen en la mente. No son reales. Son ilusiones, creadas por el mundo, reforzadas por el razonamiento humano, pero impotentes contra la verdad. Cuando reconoces que no estás limitado por las circunstancias que te rodean, cuando comprendes que el poder de Dios opera más allá de la lógica humana, te vuelves imparable. Ya no buscas permiso para ser quien fuiste creado para ser. Ya no esperas señales antes de actuar. Actúas con la confianza de que lo que se ha dicho en el espíritu debe manifestarse en lo físico. Dios no pone visiones en ti para que permanezcan sin cumplirse. Si te ha dado el deseo, también te ha dado los medios para hacerlo realidad. Pero no te obligará a actuar. La elección es siempre tuya. Creerás incluso cuando el mundo te dé todas las razones para dudar. Darás un paso adelante, incluso cuando el miedo te diga que esperes. Caminarás como si ya estuviera hecho. Incluso antes de ver la evidencia, esta es la prueba de la fe. No se trata de esperar a que el mundo esté de acuerdo contigo. Se trata de decidir de una vez por todas que lo que Dios ha declarado es la única verdad que aceptarás. Y cuando hagas esto, cuando te niegues a considerar cualquier otra posibilidad, cuando mantengas la visión tan firmemente en tu mente que se vuelva más real para ti, que cualquier cosa que veas a tu alrededor, el mundo tendrá que ceder. No tiene otra opción. Lo invisible debe hacerse visible. La promesa debe hacerse realidad. La voz de Dios está hablando incluso ahora. La pregunta no es si Él te está llamando. La pregunta es si tú responderás. Hay un momento en que el alma reconoce la verdad, cuando no puede negar la llamada que ha sido puesta en su interior. Es una emoción tan profunda que ignorarla sería negar la esencia misma del ser. El mundo puede no entenderlo. Otros pueden no ver lo que tú ves, pueden no sentir lo que tú sientes. Pero eso no significa que no sea real. La voz de Dios no necesita validación externa. No busca permiso para actuar.
Simplemente espera a que la reconozcas, a que confíes en ella, a que entres en la realidad que ya ha preparado para ti. La duda siempre estará presente cuando se requiere fe. Es el gran engañador la voz que te susurra que debes tener pruebas antes de creer. Pero la fe no espera pruebas. La fe es la prueba. El mundo enseña que primero hay que ver qué hay que tener antes de poder reclamar. Pero la verdad divina funciona al revés. Hay que creer antes de ver. Hay que reclamar antes de poseer. Hay que caminar como si ya fuera tuyo, sabiendo que en el momento en que lo hagas, el mundo tendrá que ajustarse para reflejar esa verdad. Toda gran manifestación comienza en lo invisible. El sueño, la visión, la llamada, no nace primero en lo físico. Existe en el espíritu esperando a quien se atreva a creer, a quien se atreva a aceptar que lo que Dios ha revelado no es una posibilidad, sino una inevitabilidad. Quienes comprenden este principio no vacilan, no se preguntan si sucederá. Saben que ya ha sucedido. Viven desde el final, desde el cumplimiento, desde la certeza de que nada puede detener lo que ya se ha puesto en marcha por decreto divino. No existe ninguna fuerza que pueda anular lo que Dios ha dicho sobre tu vida, excepto las limitaciones que tú decides aceptar. Cada retraso, cada obstáculo, cada aparente revés es tan real como tú permites que sea. En el momento en que te niegas a aceptar las limitaciones, en el momento en que decides que nada puede interponerse entre tú y el cumplimiento de tu vocación, los obstáculos comienzan a disolverse. El camino comienza a despejarse. Lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable porque la fe no suplica lo que ya posee. La mayoría nunca caminará en esta verdad porque espera una confirmación fuera de sí misma. Espera que los demás estén de acuerdo, que las circunstancias se alineen, que el mundo le diga que es el momento. Pero el mundo no reconoce el llamado divino hasta que ya ha sido respondido. Solo después de la manifestación, la gente dirá que estaba destinado a ser así. Pero debes saber que estaba destinado a ser así antes de verlo. Debes aferrarte a esa verdad con tanta firmeza que ninguna duda, ningún miedo, ninguna resistencia pueda sacudirla. La ilusión del tiempo es una de las mayores barreras para la fe. Crea la apariencia de espera, de retraso, de separación entre tú y el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero el tiempo es una ilusión del mundo físico. En el reino de lo divino, todo está ya completo. En el momento en que aceptas esa verdad, en el momento en que dejas de esperar y empiezas a vivir en la realidad de la promesa, el tiempo se derrumba. Lo que antes parecía lejano se vuelve presente. Lo que antes parecía inalcanzable se vuelve innegable. La llamada de Dios nunca es una cuestión de mérito. No se da a quienes han demostrado su valía, ni se niega a quienes han vacilado. Se da libremente a quienes lo reciben, a quienes confían en Él, a quienes dan un paso adelante con fe, incluso cuando nada a su alrededor confirma su decisión. Los que cumplen su vocación no son los que han tenido el camino más fácil, ni los que no han enfrentado desafíos. Son los que se negaron a renunciar a lo que sabían que era verdad. Son los que decidieron que la promesa de Dios era la única realidad que aceptarían. Caminar con fe es caminar con certeza, incluso en medio de la incertidumbre. Es mantener la visión tan clara en tu mente que nada puede convencerte de lo contrario. Es comprender que lo que ves en lo físico es siempre un reflejo de lo que ya has establecido en el espíritu. Si deseas cambiar lo que es visible, primero debes cambiar lo que no se ve. Si deseas caminar en la plenitud de tu vocación, primero debes aceptar que ya estás allí. Los cambios más grandes ocurren en silencio, no en la lucha ni en el esfuerzo, sino en la tranquila seguridad. Es en esos momentos de quietud, en lo más profundo de tu ser, donde se produce la transformación. Cuando dejas de lado la necesidad de forzar, cuando liberas la necesidad de controlar, cuando simplemente te rindes a la verdad que ya ha sido escrita, todo comienza a alinearse. Las respuestas llegan, el camino se aclara. Lo que antes parecía imposible se desarrolla con una precisión sin esfuerzo, porque la fe no es esfuerzo, es descanso.
es descansar en el conocimiento de que Dios ya ha completado lo que tú estás empezando ahora. Este es el poder de responder a la llamada de Dios, no con vacilación ni con duda, sino con la certeza inquebrantable de que lo que se ha puesto en ti ya es tuyo. Puede que el mundo aún no lo vea, pero eso no importa. El mundo lo verá cuando sea el momento. Tu única tarea es creer, confiar, caminar hacia adelante, sin cuestionar, sabiendo que en el momento en que lo hagas, todas las cosas se alinearán para cumplir lo que ya se ha puesto en marcha. La voz de Dios no grita, susurra, no exige, invita, no se encuentra en el caos del mundo, sino en la quietud dentro de ti. Cuando aquietes tu mente, cuando te alejes del ruido de la duda y el miedo, la escucharás claramente. Siempre ha estado ahí hablando, guiándote, llamándote a entrar en la vida que estaba destinada para ti. Pero solo en la quietud, en la confianza, puedes recibir verdaderamente lo que ya te ha sido dado. El mundo te dirá que debes ganarte lo que ya es tuyo. Te dirá que no estás preparado, que necesitas más pruebas, más confirmación, más validación, antes de dar el primer paso. Pero la verdad es que fuiste elegido mucho antes de que fueras consciente de la llamada, en el momento en que el deseo se depositó en ti. En el momento en que se te dio la visión, la realización ya estaba asegurada. No hay nada más que esperar. No hay nada más que preparar. Tienes todo lo que necesitas, porque Dios no llama sin equipar. No guía sin proveer. Lo único que se requiere es tu fe. Creer en el llamado de Dios es aceptar que ya está hecho. Es avanzar con la seguridad de que nada puede detener lo que ha sido ordenado divinamente. El mundo físico puede presentar obstáculos, pero los obstáculos son ilusiones. Solo existen para aquellos que los aceptan como reales. En el momento en que te niegas a verlos como barreras, en el momento en que decides que nada puede interponerse, en tu propósito las montañas se mueven, el camino se abre. Lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Pero muchos dudan. Esperan una señal, una confirmación externa que les diga que es seguro seguir adelante. Esperan a que cambien las circunstancias, a que la gente apruebe, a que desaparezca el miedo. Pero esperar es el mayor engaño. Crea la ilusión de la carencia, de la separación del tiempo que se interpone entre tú y tu destino. Sin embargo, no hay separación. En el momento en que dices sí a la llamada, en el momento en que la aceptas plenamente, entras en la realidad, donde ya se ha cumplido. El mundo debe entonces reorganizarse para reflejar tu nuevo estado de ser. Por eso quienes realmente comprenden la fe no se preocupan por las apariencias. No buscan pruebas antes de creer. Creen y las pruebas llegan después. No se preguntan si es posible. Saben que la posibilidad solo la determina quien tiene la visión. No preguntan cuándo sucederá. Saben que ya ha sucedido y así viven desde ese conocimiento. No permiten que el miedo dicte sus pasos, porque reconocen que el miedo no es más que una sombra proyectada por una creencia falsa. Y cuando esa creencia se elimina, el miedo desaparece revelando la verdad que siempre estuvo allí. Toda gran manifestación requiere un cambio de identidad. No puedes aferrarte a la versión de ti mismo que duda, que teme, que vacila, y esperar caminar en la plenitud de tu llamado. Debes convertirte en la persona que ya posee lo que buscas. Debes pensar como ellos piensan, hablar, como ellos hablan, actuar, como ellos actúan. El mundo te dirá que esperes a ver resultados antes de creer, pero la verdad divina dice que debes creer antes de ver. Debes encarnar el fin antes de que aparezca en lo físico, y cuando lo hagas, debe aparecer. No tiene otra opción, ya que el mundo externo es solo un reflejo del estado interno. Aquellos que responden al llamado de Dios no se preocupan por las opiniones de los demás, no buscan la aprobación de quienes no comprenden la visión, no permiten que las dudas de los demás se conviertan en las suyas. La llamada no fue dada al mundo, te fue dada a ti. Y como te fue dada a ti, solo tú debes creer. Es posible que los demás no lo vean. Es posible que cuestionen, duden, incluso se resistan. Pero eso no importa. La promesa no fue puesta en su corazón, fue puesta en el tuyo. Y eso es suficiente.
Habrá momentos en los que el miedo intentará colarse, cuando los viejos patrones de pensamiento intenten arrastrarte de nuevo a la incertidumbre, pero el miedo es impotente contra la fe. Solo tiene la fuerza que tú le das. En el momento en que te niegas a darle cabida, en el momento en que te mantienes firme en el conocimiento de que la promesa de Dios ya se ha cumplido, el miedo se disipa. No tiene fundamento cuando la mente está fija en la verdad. El mundo puede presentar distracciones, puede intentar convencerte de que tus circunstancias son más reales que tu fe. Pero aquellos que comprenden los principios divinos saben que las circunstancias son solo reflejos temporales de creencias pasadas. No tienen poder real. Cambia la creencia y la circunstancia debe cambiar. No hay lucha en la fe. No hay esfuerzo, ni fuerza ni lucha. La lucha pertenece a aquellos que dudan, a aquellos que intentan convencerse a sí mismos de lo que aún no han aceptado como verdadero. Pero aquellos que saben caminan en paz, no empujan, se alinean, no suplican, declaran, no persiguen, reciben. En el momento en que dejas de intentar forzar el resultado y en cambio entras de lleno en la realidad de que ya es tuyo, todo cambia. El peso se levanta, las puertas se abren, el camino se aclara. Muchos se preguntan cómo sabrán si realmente han sido llamados. Se preguntan si son dignos, si son capaces, si tienen lo que se necesita para cumplir la visión que se les ha dado. Pero esas preguntas son distracciones. Están diseñadas para mantenerte en un estado de espera, de búsqueda, de posponer lo que ya te ha sido dado. No necesitas preguntar si has sido llamado. El deseo en sí mismo es la confirmación. La visión es la prueba. Dios no pone en ti un llamado para el que no te ha equipado. Lo único que te queda es aceptarlo, dar el paso, caminar, con la certeza de que lo que se te ha revelado no es solo una posibilidad, sino una certeza divina. En el reino espiritual no hay espera. Todo es ahora. El único retraso está en tu aceptación. En el momento en que aceptas plenamente, en el momento en que abrazas la verdad sin vacilar, se produce el cambio. Lo que antes parecía lejano se vuelve presente. Lo que antes parecía imposible se vuelve fácil. La mente es la única barrera. Y una vez que se alinea con la verdad divina, nada puede interponerse en el camino. La voz de Dios no se encuentra en el ruido del mundo. No está en las opiniones de los demás, ni en las distracciones que buscan alejarte de tu propósito. Está dentro de ti, siempre hablando, siempre guiándote, siempre llevándote hacia el cumplimiento de la promesa. La única pregunta es si escucharás, si confiarás, si avanzarás sin vacilar, con la plena seguridad de que lo que se ha puesto en ti ya es tuyo. La llamada de Dios no es un eco lejano, sino una verdad viva dentro de ti que espera ser reconocida. No pide permiso al mundo, ni depende de la validación externa. Ya está establecida, ya se ha cumplido, ya está completa en el reino divino. Tu tarea no es cuestionarla, sino aceptarla. No buscar pruebas, sino caminar con fe, sabiendo que lo que se ha dicho sobre tu vida ya es tuyo. La duda vendrá, pero no tiene poder a menos que tú le des autoridad. El tiempo puede crear la ilusión de un retraso, pero en realidad no hay separación entre ti y la promesa. Lo que buscas ya está presente esperando tu plena aceptación. Puede que el mundo aún no reconozca tu vocación, pero eso no tiene importancia. Se alineará cuando tú lo hagas, reflejará lo que has reclamado. Camina hacia adelante, con la certeza de que la voz de Dios dentro de ti es la única realidad que importa. No esperes señales, aprobación o que el mundo te alcance. Responde a la llamada con valentía, con confianza y con el profundo conocimiento de que lo que te ha sido revelado ya está hecho. En el momento en que aceptes plenamente esta verdad, el mundo no tendrá más remedio que revelarla. La palabra de Dios no es solo algo que lees, es algo en lo que te conviertes. No es una doctrina lejana ni una mera colección de versículos para memorizar. Es la esencia viva de la creación, el plano de la realidad misma. Cuando la conviertes en el fundamento de tu vida, no estás simplemente siguiendo un camino, estás dando forma al mundo desde dentro. Todo comienza con la palabra.
En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto no es un pensamiento abstracto, es el principio divino que gobierna todas las cosas. Todo lo que aceptas como verdadero en tu corazón, toda palabra que plantas en el suelo de tu conciencia, debe echar raíces y manifestarse. Tu vida es el reflejo de la palabra en la que crees de la verdad, que permites que se instale en lo más profundo de tu ser. Si tus cimientos están construidos sobre el miedo, la duda y la limitación, tu vida reflejará inestabilidad. Pero si eliges permanecer firme en la palabra de Dios, verte a ti mismo como Él te ve completo, poderoso y guiado divinamente, entonces nada podrá sacudirte. Pueden llegar tormentas, pueden levantarse vientos, pero una casa construida sobre la roca sólida, de la verdad divina, no caerá. Esto no es una ilusión, es una ley. Mira el mundo que te rodea. Cada estructura, cada circunstancia, cada acontecimiento, todo es el resultado de una realidad invisible. Los cimientos sobre los que construyes tu mundo interior determinan la forma de tu mundo exterior. Si pronuncias palabras de fe, si te aferras a la visión de la promesa de Dios, entonces incluso lo invisible se hará visible. No necesitas esforzarte ni luchar. La palabra en sí misma lleva el poder del cumplimiento. No hay separación entre vosotros y la fuerza creadora del universo. Dios no está fuera de vosotros, ni lejos ni inalcanzable. Su palabra está escrita en vuestro corazón, esperando que despertéis a su verdad. Cuando pronunciáis sus promesas sobre vuestra vida, cuando meditáis sobre su verdad eterna, no estáis simplemente recitando palabras. Estáis activando la ley divina. Podéis mirar vuestras circunstancias y ver carencias, dificultades, obstáculos, que parecen insuperables, pero la palabra de Dios declara lo contrario. Te dice que eres más que un conquistador, que todo es posible, que nada está fuera del alcance de la fe. Construir tu vida sobre este fundamento significa aceptar que la realidad no es fija, que lo que hoy parece sólido puede ser remodelado por el poder de lo invisible. La fe no es una creencia ciega, es la certeza de que la palabra de Dios es la ley suprema, que lo que Él ha dicho sobre ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda decir. Cuando aceptes esto, cuando vivas en esta verdad, verás puertas que se abren donde antes no existían. Caminarás por la vida con la confianza de quien sabe que el reino de Dios está dentro de ti. No necesitas permiso para reclamar lo que ya es tuyo. Las promesas de Dios no se dan a unos pocos elegidos. Pertenecen a todos los que se atreven a creer. Si has construido tu vida sobre el miedo, sobre los fracasos del pasado, sobre las opiniones cambiantes de los demás, es hora de derribar esos cimientos y construir unos nuevos. Deja que la palabra de Dios sea la roca sobre la que te apoyas, la fuerza guía que da forma a cada uno de tus pensamientos, palabras y acciones. El mundo puede decirte que eres limitado. Las circunstancias pueden intentar convencerte de que eres impotente. Pero la palabra de Dios declara que eres hecho a su imagen, dotado de su poder creativo. Aceptar esto es aferrarse a la mayor verdad que existe. Es entrar en la plenitud de lo que fuiste creado para ser. La palabra de Dios no es solo algo para admirar, leer o pronunciar. Es algo para vivir, algo para encarnar. Es la esencia de la verdad, el fundamento eterno sobre el que se sostienen todas las cosas. Cuando construyes tu vida sobre este fundamento, te alineas con el orden divino y entras en la realidad de la sabiduría y el poder infinitos de Dios. No basta con escuchar la palabra, debe convertirse en la esencia de tu ser. En un mundo que cambia y se transforma constantemente, donde las opiniones surgen y desaparecen, como olas donde las circunstancias aparecen y desaparecen como sombras, debe haber algo inquebrantable, algo eterno sobre lo que apoyarse. Ese fundamento es la palabra de Dios. No está sujeta al tiempo, no se ve alterada por las opiniones de los hombres, no se ve debilitada por las condiciones externas. Es la misma ayer, hoy y siempre. Cuando la conviertes en la piedra angular de tu vida, nada puede moverte. El poder de la palabra no reside únicamente en el sonido de las palabras pronunciadas, sino en la creencia que las sustenta.
Un hombre puede recitar las Escrituras, puede repetir versículos con sus labios, pero si su corazón está lleno de dudas, si alberga una imagen contradictoria en su interior, entonces la palabra no echará raíces. No es la repetición mecánica lo que produce la transformación, sino la fe viva en la realidad de lo que se dice. Lo que realmente crees, lo que aceptas profundamente como verdadero, debe suceder. Tu vida es la expresión de la palabra que llevas dentro. Si crees en la carencia, si crees en la lucha, si crees en la limitación, entonces estas cosas deben aparecer en tu experiencia. Pero si crees en la abundancia, si crees en la guía divina, si crees que el poder de Dios fluye a través de ti, sin restricciones, entonces tu vida debe reflejar esa verdad. La palabra no está separada de ti, está dentro de ti. Es la semilla que debe dar fruto según su especie. No te dejes engañar por las apariencias. El mundo visible no es más que una sombra proyectada por lo invisible. El fundamento de todas las cosas es espiritual, y la palabra de Dios es la ley suprema que gobierna ese reino espiritual. Todo lo que se dice con fe, todo lo que se mantiene con una creencia inquebrantable, debe manifestarse. Esto no es una opinión ni una posibilidad. Es un principio divino que no puede fallar. Si declaras las promesas de Dios sobre tu vida con convicción, entonces todo el cielo se mueve para cumplir esa palabra. Cuando te mantienes firme sobre el fundamento de la palabra de Dios, el miedo pierde su poder. Las tormentas pueden rugir, los vientos pueden aullar, pero no pueden sacudir lo que está arraigado en lo eterno. El miedo nace de la incertidumbre de creer que la vida es impredecible, que las circunstancias controlan el destino. Pero cuando sabes que la palabra de Dios es la autoridad suprema, cuando comprendes que no está limitada por las limitaciones humanas, el miedo es reemplazado por la confianza, la audacia y una paz inquebrantable. Construir tu vida sobre este fundamento es caminar con certeza divina. Es saber sin lugar a dudas que estás en las manos del Todopoderoso. Es vivir cada día con la seguridad de que nada puede separarte de su amor, que sus planes para ti son buenos, que sus promesas son sí y amén. Es avanzar por la vida no como alguien que espera favores, sino como alguien que sabe que ya es favorecido. Tus palabras tienen poder porque son una extensión de la palabra. Cuando hablas en consonancia con la verdad divina, no estás simplemente expresando pensamientos, estás dando forma a la realidad. La misma fuerza creativa que habló y dio origen al universo habita en ti. Se te ha dado dominio, autoridad, la capacidad de declarar lo que será. Por eso debes guardar tu lengua. Por eso debes ser consciente de lo que dices sobre tu vida. Cada palabra es una semilla y cada semilla produce según su especie. Muchos viven como si fueran impotentes, como si estuvieran sujetos al destino al azar, a circunstancias que escapan a su control. Pero quien comprende el poder de la palabra sabe que la vida no es algo que les sucede, es algo que fluye de ellos. Si aceptas la verdad de que Dios ha puesto su palabra dentro de ti, que su espíritu mora en ti, entonces no puedes verte a ti mismo como débil, derrotado, carente de algo. Debes verte como Él te ve victorioso, íntegro, completo. La fe no es esperar que algo suceda, es saber que ya ha sucedido. Es la evidencia de lo que no se ve, la sustancia de lo que se espera. Cuando te mantienes firme en la palabra, no esperas una confirmación externa. No buscas en el mundo la prueba de lo que es verdad. Sabes que lo que se ha dicho con fe ya está hecho, ya está cumplido, ya está establecido en el reino espiritual. Tu tarea es mantenerte firme, permanecer inquebrantable, caminar en la realidad de lo que no se ve. La palabra de Dios no está limitada por el tiempo. Lo que Él ha declarado es eterno y ya se ha cumplido en el reino espiritual. Cuando te alineas con esa palabra, cuando la declaras como tu verdad, cuando te niegas a aceptar nada contrario, entonces el tiempo debe ceder, las circunstancias deben inclinarse y lo invisible debe hacerse visible. Por eso no debes vacilar, por eso no debes tener doble ánimo. Creer en un momento y dudar al siguiente es debilitar los cimientos sobre los que te apoyas.
No hay fuerza en el universo mayor que la palabra de Dios. Ningún poder puede anularla. Ninguna oposición puede resistirla. En el momento en que aceptas esto, en el momento en que te rindes por completo a la realidad de esta verdad, entras en una vida de autoridad divina. Ya no suplicas, ya no luchas, ya no esperas, decretas, declaras. Caminas con la certeza de lo que ya es tuyo. Si te encuentras luchando, si sientes que la vida es inestable, incierta, difícil, entonces es hora de examinar tus cimientos. ¿Sobre qué has construido tu vida? ¿Estás parado sobre arena movediza, sobre las opiniones de los hombres, sobre las condiciones siempre cambiantes del mundo? ¿O te has arraigado en lo eterno, en lo inmutable, en la verdad absoluta de la palabra de Dios? Construir sobre la palabra es construir sobre roca, es establecer una vida que no puede ser movida. Es vivir con claridad, con paz, con una confianza inquebrantable. Es saber que no importa lo que venga, no importa lo que parezca, no importa cómo se vean las cosas. La palabra es la autoridad final. Nada puede anularla. Nada puede contradecirla. Nada puede alterar su poder. Tú no estás separado de este poder. No eres un extraño que mira desde fuera, esperando recibir una parte de lo que Dios ha prometido. Eres un hijo de Dios, creado a su imagen, al que se le ha dado dominio, autoridad y acceso a la plenitud de su palabra. En el momento en que aceptas esto, en el momento en que crees de verdad, tu vida comienza a transformarse. Empiezas a ver con nuevos ojos, a pensar con una mente renovada, a caminar con confianza divina. El fundamento de tu vida lo determina todo. Si has construido sobre el miedo, sobre la duda, sobre el terreno movedizo de la sabiduría mundana, entonces es hora de reconstruir. Derriba las creencias falsas. Elimina las limitaciones. Deshazte de todo lo que no se alinea con la verdad de la palabra de Dios. Deja que sus promesas sean la roca sobre la que te apoyas. La palabra ya ha sido pronunciada. La verdad ya ha sido establecida. Tu única tarea es creer, alinearte y caminar en la plenitud de lo que ya te ha sido dado. No esperes a que el mundo confirme lo que Dios ya ha declarado. No mires a las circunstancias para validar lo que ha sido dicho en la eternidad. Mantente firme, aférrate, y sabe que los cimientos sobre los que construyes nunca fallarán. La palabra de Dios es la semilla de la que brota toda la vida. Es la esencia de toda la creación, la fuerza invisible que da forma al escenario. Cuando haces de su palabra tu fundamento, no estás simplemente adoptando un sistema de creencias, te estás alineando con la estructura misma de la existencia. Cada palabra pronunciada con fe, cada verdad aceptada como absoluta, pone en movimiento las fuerzas del cielo para que se cumpla. El mundo puede intentar sacudirte, las circunstancias pueden intentar influirte, pero el que se mantiene firme en la palabra eterna no puede ser movido. Para construir una vida sólida, primero hay que comprender la naturaleza de la realidad. Lo que ves con tus ojos no es más que un reflejo, una sombra de una verdad espiritual más profunda. El error que cometen muchos es construir sobre las arenas movedizas de las condiciones externas. Confían en lo temporal en lugar de en lo eterno. Buscan la seguridad en la riqueza, en el estatus, en la aprobación humana. Sin embargo, estas cosas se desvanecen. Estas cosas fallan. Estas cosas se desmoronan. Pero la palabra de Dios permanece. Es la roca que resiste todas las tormentas. El terreno inquebrantable sobre el que se construye una vida de poder, paz y propósito. Hay quienes oyen la palabra pero no la aplican. Quienes reconocen su sabiduría pero no la interiorizan. Leen sobre la fe pero viven con miedo. Oyen hablar de la provisión pero viven en la carencia. Hablan de las promesas de Dios pero dudan en su corazón. No basta con conocer la palabra, debes vivirla. Debes permitir que transforme tu mente, que gobierne tus emociones, que dirija tus acciones. La palabra debe convertirse en tu realidad, no solo en los momentos de paz, sino también en los momentos de prueba. Cuando la tormenta se desata, sigues firme. Cuando todo parece perdido, sigues creyendo. Cuando las circunstancias contradicen la promesa, sigues aferrándote.
Esta es la prueba. De unos cimientos sólidos, una casa construida sobre roca no teme al viento. Un árbol con raíces profundas no tiembla ante la tormenta. Así es también el hombre cuya vida está anclada en la palabra de Dios. No busca seguridad en el mundo porque sabe que su seguridad no se encuentra en lo visible sino en lo invisible. No vacila ante las dificultades porque sabe que todas las cosas deben someterse a la autoridad de la verdad de Dios. Su confianza no está en lo que se ve, sino en lo que está escrito. Camina con certeza, no porque comprenda cada detalle del camino que tiene ante sí, sino porque conoce a quien le ha precedido. No se puede construir una vida sólida si la fe está dividida. Confiar en Dios en un momento y dudar de Él al siguiente es construir con una mano y derribar con la otra. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Habla de fe, pero sus acciones traicionan su miedo. Sin embargo, proclama las promesas de Dios, pero se prepara para el fracaso. Construir sobre la palabra es eliminar toda contradicción interior. Es alinear cada pensamiento, cada palabra, cada acción con la verdad divina. La fe es el gran activador de la palabra de Dios. Es el puente entre lo invisible y lo visible, la fuerza que convierte las promesas en realidad. Sin fe, la palabra permanece, inactiva como una semilla que nunca se ha plantado. Pero con fe florece, crece y se manifiesta en forma tangible. Por eso, no solo debes escuchar la palabra, sino creerla con convicción inquebrantable. Si Dios lo ha dicho, entonces debe ser así. Si lo ha declarado, entonces no puede fallar. Tu tarea no es averiguar cómo sucederá, sino mantenerte firme en el conocimiento de que ya ha sucedido. Hay una realidad superior más allá de lo que perciben: los sentidos. La palabra de Dios es la puerta de entrada a esa realidad. Cuando aceptas su palabra como la autoridad definitiva, entras en el reino del poder divino. Ya no vives por lo que ves, sino por lo que sabes que es verdad. Ya no reaccionas a las circunstancias, sino que las controlas mediante la fe. Ya no esperas un cambio. Lo decretas, sabiendo que lo que declaras en consonancia con la voluntad de Dios debe suceder. El mundo intentará distraerte, desviar tu atención hacia cosas temporales, convencerte de que lo que se ve es más real que lo que no se ve. Pero debes permanecer firme. Tu fundamento debe estar tan profundamente arraigado en la palabra que nada pueda sacudirlo. Deja que vengan las tormentas, pasarán. Deja que soplen los vientos, se desvanecerán. Pero la palabra sobre la que te apoyas permanecerá. Muchos luchan porque permiten que las voces externas moldeen sus creencias. Escuchan las dudas de los demás, las opiniones de los hombres, los temores del mundo, y permiten que estas cosas echen raíces en sus corazones. Pero el que está edificado sobre la palabra no da cabida a la duda, no da cabida al temor, no da cabida a nada que contradiga la verdad. Guarda su mente como quien guarda un tesoro precioso, permitiendo que solo entre lo que está en consonancia con las promesas de Dios. Construir una vida de fortaleza es asumir la responsabilidad de lo que permites que habite en ti. Cada pensamiento, cada creencia, cada expectativa es un ladrillo en los cimientos de tu vida. Si llenas tu mente con miedo, con incertidumbre, con limitaciones, entonces estás construyendo una casa que no puede sostenerse. Pero si llenas tu mente con la palabra, con fe, con la certeza de las promesas de Dios, entonces tu vida será inquebrantable. La palabra de Dios no es lejana, no está separada de ti, está dentro de ti, viva, activa, poderosa. Es la fuerza que mueve montañas, la luz que disipa la oscuridad, el poder que transforma todo lo que toca. Cuando construyes tu vida sobre este fundamento, no dependes de la fuerza humana ni de los sistemas terrenales, ni estás a merced de las condiciones externas. Estás arraigado en lo eterno, anclado en lo divino, empoderado por lo infinito. Por eso no debes buscar la validación en las circunstancias. Si declaras abundancia pero ves carencia, no vaciles. Si declaras sanidad pero sientes dolor, no dudes. Si declaras paz pero ves caos, no te conmuevas. Lo que se ve es temporal. Lo que se dice con fe es eterno.
El fundamento de la palabra no se ve sacudido por contradicciones momentáneas. Se mantiene firme, inquebrantable, inmutable. Se te ha dado el poder de dar forma a tu realidad a través de la palabra. No hables de las cosas como son, habla de ellas como deben ser. No refuerces lo que falta, declara lo que ya se ha proporcionado. No te detengas en el problema. Di la solución, tus palabras no están vacías. Llevan el poder creativo de Dios. En el momento en que hablas con fe, en el momento en que te alineas con la verdad divina, todo el cielo se mueve para que se cumpla. Muchos viven reaccionando a la vida, permitiendo que los acontecimientos externos dicten su estado de ser. Pero aquel cuyo fundamento es la palabra no reacciona. Él crea. No espera a que cambien las circunstancias. Él declara el cambio. No espera favores. Camina con la confianza de que ya es favorecido. Esta es la diferencia entre los que simplemente oyen la palabra y los que viven por ella. El poder de la palabra de Dios no está en la lectura ni en la audición, sino en la acción. Cuando actúas, según la palabra, cuando te niegas a aceptar nada contrario, cuando caminas como alguien que sabe que lo que está escrito ya se ha cumplido, entonces tu vida adquiere una fuerza divina que nada puede sacudir. La palabra se convierte en la estructura misma de tu ser, el fundamento sobre el que se construye cada decisión, cada acción, cada expectativa. No estás destinado a vivir con miedo, ni a luchar, ni a vivir en la incertidumbre. Estás destinado a caminar con la confianza de alguien cuyo fundamento es inquebrantable. Estás destinado a avanzar por la vida con certeza divina, sabiendo que nada puede separarte de las promesas que se han hecho. Cada prueba es temporal. Cada desafío es una oportunidad para demostrar la solidez de los cimientos sobre los que te apoyas. Construir sobre la palabra es vivir con la seguridad divina. Es saber sin lugar a dudas que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que ninguna tormenta puede destruir lo que está arraigado en lo eterno, que ninguna circunstancia puede anular la verdad de lo que ha sido declarado. Es avanzar con una confianza inquebrantable, sabiendo que los cimientos sobre los que te apoyas nunca fallarán. La palabra de Dios no es solo una colección de escrituras, no son solo versículos para memorizar. Es el plano de la creación misma. Es la ley divina que gobierna todas las cosas, la fuerza invisible que da vida a lo visible. Cuando construyes tu vida sobre la palabra, no te alineas con la sabiduría humana o con filosofías pasajeras, sino con los principios eternos que dieron forma a los cielos y la tierra. Tú eres todo lo que existe, gracias a la palabra hablada de Dios, y esa misma palabra está dentro de ti, esperando a ser activada por la fe. Vivir según la palabra es vivir, más allá de las limitaciones, más allá de las circunstancias, más allá de lo que parece real. El mundo te dice que estás limitado por las condiciones, por lo que se ve, por las expectativas de los demás. Pero el que se mantiene firme sobre el fundamento de la palabra de Dios no está sujeto a las limitaciones de este mundo. Él opera según una ley superior, una ley que trasciende el tiempo, la materia y el entendimiento humano. No se mueve por las apariencias, no se deja influir por los obstáculos, no se desanima por los retrasos. Sabe que lo que está escrito es más real que lo que se ve, que lo que Dios ha declarado es más poderoso que lo que sugiere el mundo. La fe es el puente entre la promesa y su manifestación. La palabra ya se ha cumplido en el reino espiritual, pero debe ser recibida, creída y pronunciada para que exista. En el momento en que aceptas la palabra como tu verdad absoluta, en el momento en que te niegas a entretener cualquier pensamiento contrario a ella, pasas de esperar un cambio a ordenarlo. Ya no deseas que las cosas sucedan, las declaras hechas. Ya no esperas a que las circunstancias se alineen. Te alineas con la palabra y observas cómo las circunstancias se inclinan ante ella. Muchos viven sus vidas como si fueran impotentes, como si simplemente tuvieran que aceptar lo que la vida les depara. Rezan, pero no creen. Declaran, pero siguen dudando. Esperan, pero no esperan. Por eso tantos luchan. Por eso tantos nunca ven la plena manifestación de lo que se les promete. La palabra no es algo que se pone a prueba.
es algo en lo que se confía. No es algo que se cuestiona, es algo que se vive. No puedes tener una fe a medias vacilando entre la creencia y la duda, entre la confianza y el miedo. Una mente dividida no puede construir cimientos sólidos. Para permanecer verdaderamente firme en la palabra, debes sumergirte en ella hasta que se vuelva más real para ti que cualquier otra cosa. Debes verte a ti mismo como si ya poseyeras lo que ella declara. Debes hablar como si ya estuviera hecho. Debes actuar como si ya lo hubieras recibido. El mundo te dirá que esto es una tontería, que debes ser práctico, que debes aceptar la realidad tal como es. Pero el que construye sobre la palabra no vive según las normas de este mundo. No busca la validación de los demás, no necesita pruebas para creer. Sabe que lo invisible crea lo visible, que lo que se dice con fe se convierte en realidad, que lo que Dios ha prometido no puede fallar. No hay tormenta lo suficientemente fuerte como para sacudir unos cimientos construidos sobre la palabra. Pueden llegar pruebas, pueden surgir desafíos, pero son impotentes contra el que se mantiene firme. En el momento en que permites que el miedo entre en el momento en que empiezas a cuestionar, debilitas tus cimientos. Por eso debes guardar tus pensamientos. Guarda tus palabras, guarda lo que permites que eche raíces en tu corazón. Todo pensamiento contrario a la palabra debe ser rechazado. Toda duda debe ser rechazada. Todo miedo debe ser reemplazado por fe. El arma más poderosa del enemigo es el engaño. El intento de hacerte creer que la palabra no funciona, que la promesa se retrasa, que las circunstancias son más fuertes que la verdad de Dios. Pero el engaño solo tiene poder si lo aceptas. La palabra está viva. No es una fuerza pasiva ni un texto antiguo para ser estudiado y olvidado. Es dinámica, activa, trabaja en ti, a través de ti, a tu alrededor. En el momento en que te alineas con ella, liberas el poder divino en tu vida. Las puertas que parecían imposibles de abrir se abren de repente. Las situaciones que parecían inmutables cambian. Las montañas que parecían inamovibles comienzan a moverse. Pero debes permanecer firme. No puedes construir una vida de fortaleza si permites que la duda erosione tus cimientos. En el momento en que cuestionas, en el momento en que permites que las circunstancias dicten tu fe, comienzas a hundirte. Pero si te mantienes firme, si te niegas a ser movido, si declaras la palabra con absoluta certeza, nada puede oponerse a ti. Muchos miran sus vidas y se preguntan, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué siguen atrapados en los mismos patrones, las mismas luchas, las mismas limitaciones? Pero la verdad es que la vida siempre reflejará los cimientos sobre los que se construye. Si tus cimientos son el miedo, verás manifestarse el miedo. Si tus cimientos son la duda, experimentarás inestabilidad. Pero si tu fundamento es la palabra inquebrantable de Dios, verás sus promesas cumplirse ante tus ojos. La pregunta no es si la palabra funciona. La pregunta es si realmente la crees, si vives según ella, si permites que defina tu realidad. La palabra de Dios es la clave de toda victoria, la respuesta a todo desafío, la solución a todo problema. Cuando la conviertes en tu fundamento, ya no vives a merced de fuerzas externas. Te elevas por encima de las limitaciones. Dominas las circunstancias en lugar de ser controlado por ellas. Caminas con la autoridad de quien sabe que lo que está escrito no puede fallar. Ya no hablas con incertidumbre, ya no te preguntas si las cosas cambiarán. Declaras que cambiarán. Ya no esperas la provisión. Caminas con la seguridad de que ya está provista. Ya no temes la oposición. Te mantienes firme en la confianza de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. El fundamento de la palabra no es algo que pueda ser sacudido ni algo que pueda ser quebrantado. Es eterno, indestructible, inmutable. El que edifica sobre él camina con una confianza divina que nada puede sacudir. No mira lo que es temporal, mira lo que es eterno. No reacciona ante los problemas, habla soluciones, no acepta limitaciones, camina en una fe sin límites. Este es el poder de permanecer firme en la palabra. Este es el poder de hacerla tu fundamento. Cuando abrazas plenamente la palabra, cuando te niegas a entretener cualquier cosa
que la contradiga cuando caminas con la certeza inquebrantable de que lo que Dios ha dicho ya está hecho, entonces nada puede detenerte. Avanzarás por la vida con una autoridad que llama la atención, con una paz que sobrepasa el entendimiento, con un poder que transforma todo lo que tocas. Esto es lo que significa construir una vida de fortaleza. Esto es lo que significa permanecer firme sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente un texto para estudiar, sino una fuerza viva que da forma a la realidad. No es algo externo a ti. Está dentro de ti esperando a ser activada por tu fe. Cada palabra pronunciada por Dios lleva en sí misma el poder del cumplimiento. Cuando aceptas esa palabra en tu conciencia y la aceptas como la única verdad, comienza a reorganizar el tejido mismo de tu vida. El mundo que te rodea puede contradecirla. Las circunstancias pueden parecer inflexibles, pero el que camina por la fe y no por la vista, sabe que lo que se ve es solo una sombra de lo que está por venir. Lo que se dice con fe se convierte en la realidad en la que vives. La duda es la única fuerza que puede retrasar la manifestación de la palabra en tu vida. No es que la promesa carezca de poder, no es que Dios te haya ocultado nada, es simplemente que un corazón dividido no puede recibir plenamente. No puedes afirmar las promesas de Dios con un aliento y luego cuestionarlas al siguiente. No puedes declarar la sanación y luego preguntarte si alguna vez estarás bien. No puedes declarar abundancia y luego temer la escasez. La palabra exige alineación. Tus pensamientos, tus emociones, tus palabras y tus acciones deben estar en armonía con ella. En el momento en que pasas de la incertidumbre a la convicción absoluta, las fuerzas del cielo se mueven a tu favor. Lo que parecía imposible se convierte de repente en inevitable. La fe no es esperar, es saber. Es la profunda y inquebrantable comprensión de que lo que se dice ya se ha cumplido en el reino invisible. Muchas personas luchan porque esperan una validación externa antes de creer. Buscan señales, pruebas, confirmación en lo natural, pero el que realmente se mantiene firme en la palabra no necesita ver para creer. Él cree y por lo tanto ve. Él habla y por lo tanto se hace. No vive según lo que le dicen sus sentidos, vive según lo que declara la palabra. Y como la palabra no puede fallar, él tampoco puede fallar. El fundamento de la palabra no puede ser sacudido sin importar lo que se levante en su contra. Las tormentas de la vida se levantarán, pero no moverán al que está arraigado en la verdad. Las pruebas vendrán, pero no quebrarán al que está edificado sobre lo eterno. En el momento en que permites que el miedo se apodere de ti, debilitas tu fundamento. El miedo es lo contrario de la fe, es creer en lo que es falso, confiar en lo que es temporal, someterse a lo que es inferior a la palabra. Por eso debes guardar tu corazón. Vigila tus pensamientos y habla solo lo que esté en consonancia con la verdad divina. Todo pensamiento negativo debe ser rechazado. Toda palabra de duda debe ser sustituida por una palabra de poder. Todo sentimiento de miedo debe ser contrarrestado con una afirmación de fe. La mente es el campo de batalla donde la palabra se establece o se niega. Si permites que los pensamientos contrarios a la palabra permanezcan, echarán raíces y comenzarán a dar forma a tu realidad. Pero si tomas cautivo cada pensamiento y lo haces obediente a la verdad, verás la evidencia de tu fe manifestarse ante ti. Ya no vivirás como una víctima de las circunstancias, sino como un creador de tu destino. Ya no estarás sujeto a las condiciones del mundo. El mundo estará sujeto a ti. Este es el poder de hacer de la palabra tu fundamento. Te transforma de alguien que reacciona a la vida en alguien que la dirige. Para caminar en la realidad de las promesas de Dios, debes actuar como si ya se hubieran cumplido. No esperes a tener paz para sentirte en paz. No esperes a tener abundancia para sentirte abundante. No esperes a sanar para sentirte completo. Entra ahora en la realidad de la palabra. Y al hacerlo atraes su cumplimiento al reino físico. En el momento en que actúas, como si ya estuviera hecho, pones en marcha las fuerzas que lo hacen realidad. El mundo puede llamar a esto locura,
Pero la fe no consiste en conformarse a la lógica del mundo. Se trata de actuar según la ley divina. Muchos miran sus vidas y se preguntan por qué no ven ningún cambio. Declaran la palabra, pero no viven según ella. La pronuncian, pero no la encarnan. La palabra no es algo que simplemente se pronuncia. Debe vivirse. Debe ser el aire que respiras, la base de cada decisión, la fuente de cada pensamiento. Debe ser más real para ti que lo que ven tus ojos. Solo entonces caminarás con todo su poder. No hay fuerza mayor que la palabra pronunciada de Dios. Cuando la pronuncias con autoridad, con absoluta convicción, no vuelve vacía. Sale y cumple lo que fue enviada a hacer. Pero si la pronuncias con vacilación, si la declaras mientras aún albergas dudas, debilitas su impacto. La clave es la creencia inquebrantable. La clave es mantenerse firme, sin importar lo que parezca estar sucediendo a tu alrededor. En el momento en que te alineas completamente con la palabra sin contradicción, sin vacilación, la verás manifestarse de maneras que desafían el entendimiento humano. El mundo que te rodea es un reflejo de la palabra en la que crees. Si vives con miedo, el miedo dará forma a tu mundo. Si vives con carencias, las carencias te seguirán. Pero si vives con fe en la palabra, todo se doblegará para alinearse con ella. Avanzarás por la vida con una confianza inquebrantable, una paz que nada puede perturbar, un poder que nadie puede negar. Esta es la realidad de quien ha hecho de la palabra de Dios su fundamento. La palabra de Dios es el poder creativo que da vida. Y cuando la conviertes en tu fundamento, te apoyas en una fuerza que no puede ser sacudida. El mundo que te rodea está en constante cambio. Las circunstancias suben y bajan. Las personas van y vienen, y las cosas que una vez creíste seguras pueden desaparecer en un instante. Pero la palabra es eterna. Existía antes de la fundación del mundo y permanecerá cuando todo lo demás se desvanezca. Cuando construyes tu vida sobre ella, no estás a merced del azar o la incertidumbre. Estás establecido en la verdad divina, y nada puede moverte. Muchas personas buscan la estabilidad en cosas externas, en sus carreras, en sus relaciones, en su situación financiera. Pero todas estas cosas están sujetas a cambios. El único fundamento que permanece inquebrantable es la palabra. Es la roca sobre la que debes permanecer firme. Cuando alineas tu mente, tus palabras y tus acciones con ella, te alineas con el orden divino de la creación. Ya no vives como alguien que es zarandeado por los vientos de la vida. Te conviertes en quien manda a los vientos, porque estás anclado en la verdad inmutable. Cada promesa pronunciada por Dios lleva en sí misma el poder de cumplirse. Así como una semilla contiene en sí misma todo el potencial del árbol, la palabra contiene el poder de producir lo que declara. Pero la semilla debe ser plantada en el suelo adecuado. Si se siembra en la duda, en el miedo, en la vacilación, no puede echar raíces. Pero cuando se planta con fe inquebrantable en un corazón que cree plenamente, crece hasta convertirse en un árbol poderoso que no puede ser arrancado. Por eso debes guardar tu corazón y tu mente, porque todo lo que se planta en ti producirá según su naturaleza. Vivir según la palabra significa ver más allá de lo visible. Significa confiar más en lo invisible que en lo visible. El mundo físico es solo un reflejo de creencias y pensamientos pasados. Si no te gusta lo que ves, debes cambiar lo que crees. Debes tomar la palabra como la autoridad máxima, incluso cuando todo a tu alrededor sugiera lo contrario. No te dejes engañar por las apariencias. No son más que sombras del pasado. En el momento en que cambias tu creencia para alinearte con la verdad divina, pones en marcha las fuerzas invisibles que la hacen realidad. La fe no es una esperanza pasiva, es una fuerza activa. Requiere que te adentres en la realidad de lo que crees incluso antes de verlo. No esperes a que las cosas cambien para actuar con fe. Actúa con fe, y entonces las cosas cambiarán. Si crees que estás curado, debes comportarte como alguien que está sano. Si crees que eres bendecido, debes caminar con la confianza de la abundancia. Si crees que eres victorioso, debes pensar, hablar y actuar como alguien que ya lo es. Esta es la alineación que trae la manifestación.
Habrá momentos en los que la duda susurrará en tu mente, cuando las circunstancias parezcan contradecir la promesa. Pero esta es la prueba de la fe. No vaciles, no permitas que lo que ves dicte lo que crees. Aférrate a la palabra, porque es la única realidad verdadera. En el momento en que cedes a la duda, retrasas el cumplimiento de la promesa. Pero cuando te mantienes firme negándote a ser movido, verás la manifestación de lo que ya ha sido establecido en lo invisible. No estás aquí para luchar en la vida con la esperanza de que algún día las cosas cambien. Estás aquí para crear, para mandar, para caminar en el poder de la verdad divina. La palabra ya te ha dado todo lo que necesitas. No te falta nada. Lo único que puede limitarte es tu propia creencia. Si crees que eres pequeño, la vida te lo reflejará. Si crees que eres impotente, las circunstancias lo confirmarán. Pero si crees en la verdad de la palabra de Dios, nada será imposible para ti. El poder no está en el mundo exterior, está dentro de ti. La palabra está viva en ti, esperando ser pronunciada, esperando ser creída, esperando ser puesta en práctica. No estás separado de ella, eres uno con ella. En el momento en que reconozcas esto, ya no vivirás como alguien que busca respuestas, vivirás como alguien que es la respuesta, porque la verdad ya está dentro de ti. No esperes el momento perfecto para entrar en la realidad de las promesas de Dios. El momento perfecto es ahora. Pronuncia la palabra con autoridad, créela sin vacilar, actúa como si ya estuviera hecho, y verás cómo el poder de la verdad divina transforma cada área de tu vida.